Hoy te presentaremos una película muy peculiar y extravagante, que te dejará muy impactado con lo que verás el día de hoy. La historia empieza con una empleada que trabaja en un prestigioso bufete de abogados. Hoy conoceremos a Lee. Ella es una chica con algunos trastornos emocionales que consigue un empleo como la secretaria de un peculiar abogado. Pero con el paso del tiempo ella termina descubriendo que su jefe tenía la costumbre de utilizar unas llamativas formas para imponer un castigo. Por eso hoy te resumiré la historia de Lee, la secretaria. Pero recuerda que si te gustan los vídeos puedes apoyar dando me gusta, suscribiéndote y activando las notificaciones. No cuesta nada y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí comenzamos. La película empieza con nuestra protagonista Lee, ingeniando para cumplir con sus labores de secretaria a pesar de no poder usar libremente sus manos. Pero primero devolvámonos unos meses atrás, para saber por qué Lee trabaja de tal manera. Vemos a Lee salir de un internado, aunque no se veía muy contenta por marcharse, así que, un tiempo después en su casa, se está celebrando el casamiento de su hermana. Mientras Lee observaba de lejos, apartada de todo el mundo. En eso se acerca un viejo conocido llamado Peter. Peter le pregunta si no quiere salir a bailar. Lee se rehúsa a hacerlo. Luego de tanto insistirle la termina convenciendo de ir a mover el esqueleto. Mientras Lee se divierte, voltea y descubre a su padre divirtiéndose con la bebida. Así que, la chica parece preocupada al ver a su padre recuperando viejos vicios. Por eso ella sube angustiada a su habitación en donde toma una cajita con varios objetos cortantes con los que parecía que estaba a punto de hacerse daño, pero gracias a una distracción, ella consigue evitar hacerlo. Más tarde en la noche Lee descubre a sus padres teniendo una violenta discusión y en eso el hombre se termina marchando de la casa, mientras ella tomaba una caldera con agua hirviendo, pero no para hacerse un té, sino para terminar de provocarse el daño que no había podido hacerse con anterioridad. Luego, de demostrar tener talento para la mecanografía, la chica recuerda cómo fue que se accidentó con un cuchillo, aún teniendo experiencia usando objetos cortantes en su piel y por eso su madre se preocupaba de mantener todos los objetos filosos fuera de su alcance. Por su parte, Lee decide deshacerse de su cajita personal, pero cuando parecía que se había arrepentido termina encontrando entre la basura un periódico ofreciendo vacantes de trabajo. Por lo tanto, ella decide probar suerte postulándose como secretaria para un abogado. La cuestión es que, la chica entra a la casa del abogado llamado Gray. Lee va caminando bajo la lluvia sin preocuparse por arruinar su título. Después de descubrir que no eran muy ordenados en esa oficina, ella ve a la anterior secretaria marchándose mientras lloraba. Así que, Lee se acerca a Gray para solicitar el puesto de secretaria y en eso el abogado lo primero que le pregunta es, si estaba embarazada. Después de hacerle unas preguntas personales, el hombre le pide que le sirva un café. Mientras ella tenía dificultades para cumplir su pedido, el tipo revisaba sus calificaciones. Luego el abogado le dice que estaba muy sobrecalificada para el puesto, así que se iba a aburrir con ese trabajo. Pero como la chica le responde que a ella le gustaban las cosas aburridas, el tipo parece despertar un interés en Lee, ya que al final decide contratarla. Entonces Lee empieza a adaptarse a su nuevo trabajo, hasta que un día su jefe le pregunta por unas copias que desaparecieron y por eso ella se ofrece ir sola a revisar la basura y mientras Gray se queda observando a la chica. Por otra parte, descubre que su madre tenía mucho tiempo de sobra. Acto seguido Lee le entrega a su jefe las copias, pero le dice que ya no las necesitaba y enseguida vuelve a abusar de su autoridad, obligándola a colocar trampas para ratones en la oficina y así el tipo descubre los peligrosos hábitos de ella sobre su cuerpo. En eso suena el teléfono. Entonces Lee corre para atender la llamada, mientras aparece una mujer buscando a Gray. Así que la chica va a su oficina para buscarlo y en eso descubre que el abogado estaba practicando un truco de magia para volverse invisible. Por lo que regresa con la mujer para avisarle que su jefe ya no estaba y justo en ese momento la chica recibe un llamado de su padre. Pero como no podía atender las dos situaciones al mismo tiempo, la mujer se marcha dejándole un mensaje al abogado. Al mismo tiempo que el hombre se había quedado sin monedas para el teléfono, entonces Lee se veía desbordada por el estrés que causa su trabajo y por eso parece que estaba por volver a sus viejos hábitos peligrosos. Pero como justo Gray la atrapa con las manos en la masa, ella al final se termina marchando sin hacer nada. Más tarde en la noche, nuestra protagonista parece tener una cita con Peter en la lavandería y en eso aparece el abogado, como si no ganara lo suficiente como para tener un lavarropas propio. Entonces el hombre termina descubriendo a su secretaria, pasándola bien con su cita en aquel lugar tan poco romántico. La cuestión es que al día siguiente Gray empieza a ponerse más estricto señalando todas las faltas de ortografía a su secretaria.
Entonces Lee se esfuerza poniendo atención a lo que escribe para no equivocarse, mientras se iba poniendo nerviosa por no poder contar con el autocorrector del Word. Luego la chica entra en la oficina de su jefe, quien enseguida empieza a regañarla por vestirse de manera tan anticuada. Además de que le molestaban todos sus tics corporales cuando ella se ponía nerviosa. Pero al final resulta que a ella parece agradarle por haber recibido todos esos reproches. Después de conocer a los padres de Peter, quienes enseguida le sugirieron la idea de casarse al día siguiente, Gray vuelve a llamar a su secretaria para enseñarle cómo debe atender el teléfono correctamente para enviar a los que llaman solo para vender. Acto seguido el abogado la invita a sentarse con él y así es que empiezan a tener una conversación bastante íntima. Cuando en eso el tipo le pregunta el motivo por el cual ella se hace daño, pero como a Lee no le salía ninguna palabra, su jefe termina respondiendo por ella, mientras se hacía el psicólogo analizando sus razones. La chica le dice estar de acuerdo, y enseguida Gray le ordena que nunca más vuelva a hacerse daño. Al final le termina dando el resto del día libre. Por eso Lee aprovecha para ir caminando hacia su casa, después de haber tenido un día laboral muy positivo. Pero al día siguiente Lee vuelve a cometer otro error de ortografía. Entonces su jefe la llama a la oficina para aplicarle algo de disciplina, como se hacía en los tiempos de nuestros abuelos cuando se portaban mal. Aunque el tipo se pasó bastante de la raya con su castigo. Parece ser que la chica lo había disfrutado. Entonces Lee le dice a su madre que ya no tiene que esconder más los objetos con filo. Después de deshacerse de su cajita personal, vemos que ahora la chica reemplazó su hábito de hacerse daño con la costumbre de recibir todo tipo de castigos y humillaciones por parte de su jefe. Por su parte Lee tiene un momento de intimidad para explorar su propio cuerpo, así que primero empieza fantaseando con Gray, pero después de intentar imaginarse haciéndolo con su novio, al final ella descubre que le da más satisfacción ser la secretaria obediente de su jefe. Así que nuestra protagonista ya no se preocupa por evitar cometer errores de ortografía al escribir. Aunque ahora el abogado no parece estar muy interesado en su secretaria y por eso ella se esfuerza por llamar su atención, pero al no conseguirlo al final se marcha frustrada. Más adelante Lee y su familia pasan una tarde en la piscina en donde nuestra protagonista parece que no se atreve a usar un traje de baño y mientras ella hablaba bien de su jefe. En eso su madre recibió un llamado por el cual se entera de que su esposo estaba internado en el hospital. Pero la chica corre para buscar consuelo en los brazos de su jefe. Pero como Gray sigue portándose bastante frío con ella, al final Lee se termina marchando. Entonces vemos que al parecer el abogado estaba perdiendo el interés en seguir disciplinando a su secretaria. Por su parte Lee seguía insistiendo en intentar llamar su atención hasta el punto de obsequiarle una foto que solo podría considerarse provocativa hace 2 siglos. Después de satisfacer su necesidad de volver a recibir un castigo físico, la chica parece tener una idea al tomar una lombriz para enviársela a su jefe. Luego Lee, pasado un rato de intimidad junto a Peter y en eso se pone en posición como para ser castigada, pero como su novio no consigue entender la indirecta, al final ellos terminan haciendo el delicioso de forma tradicional. Mientras ella no parece haberlo disfrutado para nada. La cuestión es que Gray recibe la carta con la lombriz, lo cual por alguna razón lo termina enloqueciendo y enseguida llama a su secretaria a la oficina. Al mismo tiempo aparece Peter, que por entrometido la estaba a punto de descubrir, hasta que Lee se lo saca de encima, después de recibir la orden de su jefe. Acto seguido el abogado le exige a su secretaria que se baje la falda y la ropa interior, mientras le aseguraba que no tenía ninguna intención de hacerle lo cochino. Entonces ella obedece su pedido, al mismo tiempo que el tipo empieza a hacer cosas sucias y termina ensuciando a la secretaria. Después Gray le pide que regrese con sus tareas, pero en lugar de eso Lee se marcha al baño en donde vuelve a jugar con ella misma, pensando en lo que acababa de ocurrir. Al mismo tiempo que una colega la escuchaba con atención, mientras su jefe se da cuenta de que también se había ensuciado su traje. Pero mientras la chica buscaba aprender otras maneras de experimentar la relación con su jefe, el tipo empieza a hacer un berrinche con todas las cartas mal redactadas de ella y después de estar a punto de escribirle una carta la termina llamando a su oficina. Entonces Lee aparece delante de su jefe, quien le vuelve a repetir las mismas preguntas que le hizo la primera vez que se vieron en la entrevista de trabajo, aunque esta vez el abogado le da a entender que ya no quiere tenerla como su secretaria. Al terminar de decirle que estaba despedida, la chica reacciona preocupada y enseguida por primera vez se hace respetar, pero de todos modos solo consigue empeorar las cosas, ya que el abogado no tenía pensado cambiar de decisión. Así que al final de todo nuestra protagonista se termina marchando llorando del lugar, al igual que la anterior secretaria. Más adelante, Lee intentaba seguir con su vida de desempleada mientras seguía espiando al abogado, al mismo tiempo que buscaba repetir el mismo tipo de relación que tuvo con Gray,
aunque al final solo se termina cruzando con unos cuantos bichos raros salidos de un manicomio. Hasta que llega el momento en el que Peter le termina proponiendo matrimonio y luego su futura suegra le estaba ayudando a probarse su vestido de novia. Pero cuando se queda sola de repente nuestra protagonista se marcha corriendo hasta la oficina del abogado para confesarle su amor por él. Por su parte Gray no se toma en serio sus palabras, y por eso Lee decide darle una prueba de su amor. Entonces el abogado le ordena que pegue sus manos al escritorio y después de que ella le dice que quiere hacer el delicioso, el tipo al final solo le exige que no mueva sus pies hasta que él regrese. Al rato el abogado seguía observando cómo ella seguía haciéndole caso incluso al llegar la noche. Así que, después de avisarle a Peter en donde puede encontrar a su prometida, el tipo llama a su oficina para probar la obediencia de la chica. Por eso termina confesando que también siente algo por ella. En eso aparece en la oficina Peter, quien no se esfuerza mucho por tratar de entender los motivos de su prometida. Pero cuando el muchacho intenta llevársela por la fuerza, al final Lee lucha para seguir obedeciendo la orden del abogado, mientras le comunica que ya no quiere estar más con él. Así se pasa un día entero en donde la chica no se levantó ni siquiera para ir al baño. Mientras ella recibía la visita de unos cuantos conocidos que intentaban hacerla entrar en razón, incluyendo la visita de su recuperado padre. Por su parte, Gray parece estar afectado por la situación. La cuestión es que el caso de Lee parece haber llegado a los medios como una huelga de hambre, pero ella seguía firme en su creencia de que así le haría entender lo profundo de sus sentimientos al abogado, quien al final se termina dando cuenta de lo inhumano que estaba haciendo y por eso termina buscando a la chica. Entonces Gray se la lleva a su casa para agasajarla como a una reina, mientras descubrimos por qué nuestra protagonista siempre andaba tan tapada de ropa. Nos damos cuenta que su cuerpo estaba lleno de cicatrices por todo el daño que se hizo y al final ellos dos terminan haciendo el delicioso como una pareja de enamorados. Así que al final de todo, nuestra protagonista y el abogado terminan viviendo como un feliz matrimonio después de casarse de una manera muy poco convencional y mientras Gray se marchaba a su trabajo. Por su parte Lee seguía buscando maneras de que su esposo la siga castigando por portarse mal. Comenten qué serie o película les gustaría que resuma para los próximos vídeos.